Bonjour a tous. Si quieres hablar francés de verdad, necesitas dominar el verbo avoir, que significa tener. Hoy te lo explicamos fácil, rápido y con ejemplos prácticos. Este verbo es fundamental porque no solo se usa para hablar de posesión, sino también en muchas expresiones y tiempos verbales. Quédate hasta el final para dominarlo completamente. El verbo avoir significa tener en español. Se utiliza para expresar posesión. Por ejemplo, J'ai un livre. tengo un libro. También se utiliza para hablar de la edad. Por ejemplo, J'ai 30 ans. tengo 30 años. También se utiliza para expresar estados físicos como hambre, sed, sueño, entre otros, y formar tiempos compuestos como el pasado, presente, entre otros. Ahora veamos la conjugación del verbo avoir en presente. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On recommence. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Encore. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este. Ahora continuemos con el uso de expresiones diarias del verbo avoir. Veamos algunos ejemplos. J'ai faim. Tengo hambre. J'ai soif. Tengo sed. J'ai peur. Tengo miedo. J'ai raison. Tengo razón. J'ai sommeil. Tengo sueño. J'ai un chien. Tengo un perro. Tu as une voiture. Tienes un coche. Il a 30 ans. Él tiene 30 años. Nous avons un examen. Tenemos un examen. Veamos ahora una aclaración importante. No se dice je ai, se dice je, porque en francés se evita el choque de vocales. Je es igual a je más e. Se hace una contracción porque en francés no se puede decir je ai. Como vimos, el verbo avoir es esencial en francés. Se usa para hablar de posesión, edad y muchas expresiones importantes. Si dominas avoir, vas a mejorar muchísimo tu nivel de francés. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Déjanos en los comentarios una frase con el verbo avoir. Au revoir.